compañeros y compañeras. Hoy en esta clase vamos a comenzar a adentrarnos a la investigación científica, examinando los aspectos básicos, los aspectos introductorios que nos permitan situarnos en lo que es la investigación científica como antesala preparatoria para luego en las siguientes clases y en los siguientes videos examinar el proceso de investigación constituido, organizado a partir de las etapas y los pasos correspondientes y determinados por la metodología. Luego trabajaremos lo que es el proyecto de investigación, su estructuración, su elaboración paso a paso también. Y para finalizar este curso de metodología, vamos a revisar lo que es la rúbrica de evaluación de los trabajos finales de grado para la carrera de administración. Entonces, hoy vamos a seguir un poquito trabajando con la relación sujeto y objeto desde la perspectiva de la metodología. Vamos a trabajar también vamos a seguir construyendo lo que viene a ser el lenguaje de la metodología, ese marco conceptual categorial de la metodología. Y por último vamos, como lo decíamos, a ver un par de láminas para situarnos en lo que es la investigación científica, cuál es la finalidad de la investigación científica, cuáles son los elementos presentes dentro de la investigación científica, qué tipos de investigación existe. Comencemos viendo tres formas de construcción de la realidad. ¿Cuál sigue siendo y creo va a seguir siendo en el futuro un tema muy polémico y de mucha discusión en el ámbito de la academia mundial, de la academia científica mundial? ¿Cuán efectivo, válido, certero es el conocimiento científico? Y para nosotros de las ciencias sociales, de economía y de administración, nos resulta un tanto más complejo y difícil ese conocimiento científico. ¿Por qué? Porque el laboratorio de estudio del comportamiento humano, sea dentro de la empresa o sea en la sociedad en su conjunto, cuando hablamos de economía, no tenemos la posibilidad de encuadrarlo en un laboratorio, como hacen científicos de otras ciencias, como las ciencias de la química, la física, que ellos disponen de un laboratorio específico y en ese laboratorio de los instrumentos, los reactivos y demás para poder realizar sus experimentos. Y esos experimentos son obviamente controlables. Para nosotros no, para nosotros en economía y administración nuestro laboratorio es la sociedad misma, pero la sociedad es caótica y es compleja. Entonces la ciencia ha creado, desde el punto de vista de la epistemología y la metodología, determinados tipos de investigación y determinados métodos de investigación, así como determinados conceptos dentro de la metodología para poder apropiarnos de esa realidad de la manera que sea factible, sea posible estudiarla. Una de las formas de conocer, por lo tanto, esa realidad social es el representacionismo, que según el doctor Hidalgo se refiere a que parte de la idea de que la realidad está en el objeto y que el sujeto, al observar lo que hace, es representar de manera fidedigna esta realidad. Aquí hay una relación cartesiana entre sujeto y objeto, o sea, la ciencia moderna nace y se construye a partir de esa relación sujeto-objeto, sujeto que libre piensa y luego existe. Frase célebre de Descartes. Y a partir de esa relación cartesiana de sujeto y objeto es que la ciencia moderna se construye, decíamos, y a partir de esa relación sujeto y objeto se van construyendo las distintas formas epistemológicas o paradigmas
epistemológicos de conocer esa realidad. El primero que estamos viendo es el representacionismo, que insisto, repito, la realidad estaría en el objeto y nada más hace el sujeto sería el que investiga, el que reflexiona sobre esa realidad. Lo que hace su sujeto sería nada más que una representación, o sea, una representación objetiva de esa realidad. Entonces la realidad vendría a estar determinada por el objeto y no así por el sujeto. La siguiente forma epistemológica, siguiente paradigma epistemológico de construcción y de conocer y de conocimiento de la realidad se llama constructivismo. El constructivismo parte de la idea de que la realidad está en el sujeto, que al pensar sobre un objeto construye una realidad. Por tanto, la realidad sería una realidad subjetiva, es decir, vendría a estar determinada por el sujeto. Siendo el objeto como realidad o como parte de la realidad, solo una excusa para el pensamiento del sujeto en el proceso de construcción de la realidad. En este segundo enfoque, el constructivismo indica de que, en resumen, el sujeto es el que construye de manera subjetiva la realidad. Y el tercero vendría a ser la fenomenología, que según el doctor Hidalgo estaría en la mitad del camino entre el representacionismo radical y el constructivismo radical. Y nos dice nada más que parte de la idea de que el sujeto, por medio del proceso de percepción del objeto, hace surgir una realidad. Así pues, la realidad ni es representada ni es construida por el sujeto, sino que es percibida por éste. Esta corriente de la fenomenología y de la idea epistemológica de que los sujetos, sea en forma particular o en equipos de investigación, grupos de investigación, construyen una realidad desde la percepción, está como generalizada en el ámbito universitario. En todas las conferencias y seminarios y libros, textos que disponemos en nuestra disciplina, la mayoría de los que publican y participan en eventos académicos comparten esta idea epistemológica de que la realidad es nada más que determinada por una percepción de cada sujeto que interactúa con esa realidad. Por lo tanto, la construcción de una realidad sería relativa a la percepción del sujeto que intenta conocer, explicar, interpretar, describir un determinado fenómeno en la realidad social. Y ya sabemos que esta realidad social se manifiesta en un determinado contexto, que lo llamamos macroentorno también, en nuestra terminología universitaria, y que las variables espacio-tiempo están presentes en esta relación sujeto-objeto. Entonces sería una percepción en determinado momento histórico, según espacio-tiempo, que el sujeto construye sobre un determinado objeto. Si lo vemos desde el punto de vista micro, ese objeto de estudio estaría constituido por la unidad empresarial, por la empresa, la organización, que se convierte para los trabajos que tenemos que desarrollar en el semestre, que se convierte en el objeto de estudio de cada grupo de investigadores, de cada equipo de trabajo. Pasemos ahora a ver algunos otros conceptos que están en lenguaje de la metodología. Categorías y conceptos prácticamente nos venimos refiriendo desde el primer video, desde la primera clase, y así lo haremos hasta el final. Y están en todos los libros, los textos, los papers, los artículos dentro de lo que es la metodología y las ciencias. Insisto, reitero, les recuerdo que los conceptos y las categorías son el lenguaje de la ciencia, es la primera forma, primer paso más bien de aproximarnos hacia ella. Según Moya Obeso del 94, las categorías constituyen los conceptos, ideas centrales, esenciales y básicas dentro del conocimiento. Y los conceptos son representaciones abstractas de la esencia de una relación social
objeto o fenómeno. Particularmente creemos que el concepto es primero en cuanto a representación abstracta de la esencia, del contenido mismo de una cosa, de un fenómeno, de un hecho. Y la categoría vendría a ser ya una representación disciplinaria en algún campo del conocimiento. En economía tenemos, por ejemplo, el concepto de valor. Y una categoría sería capital. Plusvalía vendría a ser una categoría del concepto valor. Otra categoría del concepto valor sería plusvalía absoluta o plusvalía relativa. Entonces, ¿qué estamos diciendo? De que el concepto nos representa abstractamente, teóricamente, la esencia de una relación social, de un fenómeno, de una cosa, de una determinada realidad, y la categoría sería como la representación en determinado momento, espacio-tiempo, de ese concepto. En las clases de economía política trabajamos más a fondo esta relación sumamente interesante entre concepto y categoría. En el lenguaje, en la jerga de la metodología y de las tesis, de los trabajos finales de grado, mucho se habla de variables. Oye, estoy haciendo una tesis, dice un compañero al otro, oye, chico, ¿cuál es tu tema? ¿Cuáles son tus variables de estudio, objeto de estudio? Entonces, el concepto de variable es importante tenerlo claro al principio. Según Fidias 2012, la variable es una característica o una cualidad, magnitud o cantidad, que puede sufrir cambios y que es objeto de análisis, medición, manipulación o control en una investigación. ¿Qué dice Fidias? Que nuestro proyecto de investigación, nuestro problema de investigación, nuestra hipótesis va a estar constituida desde el punto de vista de variables. Y esas variables, por eso se determinan o se llaman variables objeto de estudio. Aquí significa objeto de estudio llevar esas variables a la contrastación con la realidad mediante un diseño. Eso lo haremos más adelante cuando nos toque elaborar el proyecto de investigación. Como variables, hipótesis. Además que las hipótesis están constituidas, normalmente están constituidas o se manifiestan a partir de variables. Entonces una hipótesis es una proposición general enunciada para responder tentativamente a un problema, según esta fuente. Y también de manera mucho más sencilla, más corta, las hipótesis las asociamos a una respuesta anticipada al planteamiento del problema, por ejemplo en Fidias. Dos criterios definen a las buenas hipótesis y a sus enunciados. El primero, las hipótesis son enunciados acerca de las relaciones entre variables. Las hipótesis contienen implicaciones claras para probar las relaciones enunciadas. Y las variables más conocidas o presentes, quiero decir, en las hipótesis son denominadas por un lado variable dependiente, variable independiente y variables intervinientes. Eso obviamente el investigador, el grupo de investigadores, el equipo investigador a la hora de la planificación de su elaboración de su proyecto de investigación tiene que, desde el planteamiento del problema y el marco teórico, identificar y redactar, poner en manifiesto en el documento cuáles son las variables objeto de estudio, así como la hipótesis. Hay una trilogía de la ciencia que tenemos que respetar a la hora de estudiar la metodología y de hacer los proyectos de investigación, que sería esta, ¿no? La relación entre epistemología, ontología y metodología, o sea, el conocimiento científico, que nosotros lo vemos desde la perspectiva académica de pregrado, o sea, es la investigación formativa, la que practicamos, la que hacemos. El conocimiento científico se va a manifestar, se va a construir, se va a comunicar a partir de estos tres aspectos, de estas tres subdisciplinas dentro del conocimiento científico: la epistemología, la ontología y la metodología. Por eso le hemos llamado la trilogía de la ciencia o del conocimiento científico. Veremos cada una de ellas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de epistemología según Carranza Varona 2018? A la manera cómo se organiza el pensamiento, cómo se genera el conocimiento en determinada estructura o contexto social, histórico, político. Epistemología vendría a ser como la episteme, el conocimiento, el origen, cómo creamos conocimiento, cómo logramos validar ese conocimiento ante determinada comunidad de científicos
de cientistas, según determinado paradigma que ya hemos hablado en la anterior clase. Una ontología vendría a ser las principales características del mundo real que son consideradas, supuestos de cómo es y funciona el mundo. La visión ontológica o el punto de partida ontológico en el conocimiento científico vendría a ser de cómo está constituida esa realidad, ese contexto en el que está inmerso o presente nuestro objeto de estudio. O sea, es el contenido, la esencia del ser, el ser en este caso una realidad determinada en la cual, insisto, reitero, está nuestro objeto de estudio. Y la metodológica como dimensión, o la metodología como una tercera dimensión del conocimiento científico y de la ciencia, es la forma en que se lleva a cabo y se presenta el análisis y el método por el cual el análisis se relaciona con el mundo empírico. O sea, en términos más sencillos, la metodología la entendemos como el puente entre la ontología y la epistemología. La metodología aparece como el puente entre el conocimiento científico y la realidad, porque la única manera de construir, de repensar, reescribir el conocimiento, las teorías y la ciencia es a través de la metodología, que nos genera las etapas, los pasos, las herramientas, los instrumentos para poder elaborar proyectos de investigación y a partir de esos proyectos desarrollar la investigación. El método, según Román Sánchez, todo método significa tanto la manera en que se conducen nuestros pensamientos, la disciplina que ordena el pensamiento. O sea, cuando agarramos un método estamos ordenando una forma de pensar un mundo real como sujeto en función a un objeto concreto de estudio. Las palabras y las acciones con objeto de obtener resultados específicos, efectivos y eficaces. En una representación más esquemática, el método serían los pasos, el camino y los pasos que tenemos que dar a la hora en que tenemos que desarrollar una investigación y elaborar un proyecto de investigación. Desde el paso 1, la observación, paso 2, el problema, paso 3, la hipótesis, paso 4, variables, paso 5, el diseño metodológico, paso 6, el análisis y paso 7, el informe de los resultados. Si nos damos cuenta, estos pasos del paso 1 al paso 7 están presentes ya en la estructura de nuestro trabajo final de grado. Si vemos la estructura de nuestro trabajo final de grado, vamos a ver que todos estos pasos están presentes desde el capítulo 1 hasta el capítulo de conclusiones o hasta el final del informe de la investigación. La observación estaría como ubicada en un contexto, espacio-tiempo, un macroentorno, y así sucesivamente vamos dando los pasos ya desde el punto de vista de un método. O sea, cuando estamos estructurando el proyecto de investigación, ya estamos aplicando el método. En otras palabras, antes de definir la estructura o definiendo la estructura del proyecto de investigación, ya estamos definiendo el método de investigación. Otra forma de intervención del sujeto, que necesita el sujeto para intervenir, para construir un pensamiento, una explicación, una descripción, una interpretación de determinado fenómeno en la realidad objeto de estudio, son los modelos teóricos, son nuestros auxiliares. Decía hace rato que nuestro laboratorio es la misma sociedad y por lo tanto es muy complejo intervenir en la sociedad, ya sea en la parte administrativa, empresarial, productiva, la parte económica, social, cultural, porque es muy compleja y caótica. Entonces necesitamos de los modelos teóricos para poder trabajar con los aspectos más generales, más esenciales y generales del fenómeno que estamos estudiando, de la realidad que queremos estudiar, porque de esa manera, en la generalidad, simplificamos, ordenamos y le damos un sentido al estudio. En administración se usan muchos modelos para realizar, por ejemplo, un esquema, un resumen, donde se identifiquen oportunidades y amenazas del macroentorno, y uno de ellos es el PESTEL. Es un modelito sencillo en el cual nos dice los aspectos más importantes, más generales, pero asimismo explicativos de la realidad que tenemos que tomar en cuenta. A nivel del sector industrial tenemos el modelo de Michael Porter, el modelo de las 5 fuerzas. Entonces,
vamos viendo de que los modelos son nuestros aliados, nos ayudan como sujetos que pensamos, como sujetos que queremos construir explicaciones a problemas, conocimientos, que queremos hacer investigación, vienen a ayudarnos para poder establecer ese proceso de investigación y hacer efectivo un estudio. Por último, veremos brevemente también lo que es la investigación científica y obviamente, según Bunge, la investigación científica es nada más que el conocimiento científico, un sistema de ideas establecidas. La investigación científica es una actividad productora de nuevas ideas. Se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica. Ya hemos hablado de estos aspectos en la anterior clase, les recuerdo que hemos trabajado varios de estos conceptos y ahora ya lo estamos aplicando para entender y conocer un poco más lo que es la investigación científica. Para que la investigación científica se desarrolle necesita que esté presente un sujeto, un objeto, un medio y un fin. El sujeto, como ya lo decimos, es la persona o el equipo que investiga, que desarrolla la investigación. El objeto es lo que se indaga, la materia o el tema de la realidad que se quiere o fenómeno que se quiere indagar, estudiar. El medio es lo que se requiere para llevar a cabo la actividad investigativa, el conjunto de métodos, técnicas, tecnologías adecuadas. Y el fin es lo que se persigue. En este caso, ustedes como estudiantes universitarios, el principal fin que persiguen a partir de la investigación y de la metodología es la elaboración de sus trabajos finales de grado. Entonces, a eso tenemos que asociar cuando hablamos de investigación científica. Asimismo, la investigación científica también debe estar planificada, sabiendo que obviamente investigar significa indagar, registrar, descubrir, pero debemos planificar. Por eso, la primera parte del proceso, elaborar el perfil de proyecto, el proyecto de investigación, es el resultado de una primera etapa, que es la planificación. Se debe contar con los instrumentos, debe ser original, objetiva en la medida de lo posible la investigación, disponer del tiempo necesario para dedicarse, disponer de datos, estadísticas, medidas numéricas y obviamente los resultados que vayamos logrando conforme se va desarrollando la investigación deben ser comprobables, verificables y apuntar en la medida de lo posible, dependiendo del tipo de investigación que se está desarrollando, a principios generales, trascendiendo los grupos o situaciones particulares investigadas. O sea, no quedarnos en aquello que es particular, sino más bien de lo particular generalizar hacia lo que son los principios generales de la ciencia en la economía y en la administración. La investigación, en cuanto se organiza en investigación básica, aplicada, documental, histórica, de campo y experimental. La investigación que más nosotros desarrollamos en pregrado en la universidad es obviamente la investigación aplicada. Este tipo de investigación también recibe el nombre de una investigación práctica, empírica. Su finalidad es aplicar conocimientos existentes, tomar teorías de la administración, tomar teorías de la economía, de las organizaciones y aplicarlas en determinadas situaciones concretas dentro de la empresa o dentro de un sector de la economía, y a partir de ahí esa investigación esa investigación aplicada va a disponer de un marco teórico, conceptual que va a ser generado, creado y está haciendo por la investigación básica. Entonces, en concreto, caminamos en el pregrado siguiendo la línea, el camino de la investigación aplicada. La investigación puede ser de tipo exploratorio, puede ser de tipo descriptivo y puede ser de tipo explicativo. La investigación exploratoria nos permite explorar, revisar documentos para ver cómo han sido o ha sido un determinado problema o tema de investigación abordado y que nos interesan a nosotros, por ejemplo, elaborar una investigación, una tesis de grado, un trabajo final de grado. La investigación descriptiva describe el fenómeno, el hecho tal como es, debe caracterizarlo como se manifiesta en sus atributos y particularidades ese fenómeno. Y obviamente la explicativa apunta a una explicación de tipo analítico, sintético, por ejemplo, una relación de causa y efecto,
en la que se determina, se termina explicando determinado fenómeno o problema en la empresa o en la sociedad a partir de las causas explicativas de eso. Compañeros, esto es por ahora también una primera aproximación a importantes temas como es la forma de ver el mundo y la realidad social, los distintos paradigmas y los distintos enfoques epistemológicos con los que disponemos, y obviamente ahí, como les decía, discusiones y polémicas, porque algunas escuelas de pensamiento adoptan el constructivismo, otros adoptan la fenomenología y así sucesivamente. Eso tenemos que verlo con mucho cuidado a la hora de definir nuestro proyecto de investigación. Y hemos visto también cuán importante es seguir construyendo ese lenguaje de la metodología, ese marco conceptual, para poder ir ya entendiendo y aplicando a la vez lo que es la investigación científica en nuestros trabajos prácticos y en nuestros trabajos, cuando ya estamos finalizando la carrera, nuestro trabajo final de grado a la hora de hacer nuestra tesis. Compañeros, por ahora nos quedamos aquí. Muchas gracias. Saludos.